A todos ustedes por acompañarnos hoy y durante todos estos días que vienen, porque la formación bíblica no va a detenerse. Vamos a tener diversas actividades durante estos días en donde pues les invitamos a estar unidos a nosotros. Nuestra intención es que durante este mes usted pueda nutrirse todos los días de una formación, de un tema que acompañe lo uno con lo otro. Por eso nuestra, nuestras transmisiones en vivo, en directo, a todos ustedes, complementadas obviamente con las clases magistrales que nos está dando nuestra hermana Rosemary, directora de la Escuela de Pastoral Bíblica, y en donde ella pues nos va a seguir acompañando semana tras semana para que ustedes y todos nos gocemos de esta grandiosa aventura. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes en Panamá, para los que nos siguen a través de la página de Animación Bíblica La Pastoral. Estamos llevándole el momento de este mes bíblico a diferentes partes del mundo, ya que pues nos siguen muchas personas de otros países. Así que le damos la bienvenida también a todos los que están siguiendo la transmisión a través de nuestras plataformas de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Animación Bíblica. Así también lo pueden buscar, Animación Bíblica. Pueden buscarlo allí en YouTube y pueden ver también las transmisiones. Igual las transmisiones de la hermana Rosemary, los talleres que vamos a tener con los sábados, lo de las próximas semanas, que vamos a tratar de que ustedes tengan toda la información durante estos días. Bien, vamos entonces a iniciar hoy pues nuestro tema. Esta semana nosotros estuvimos trabajando desde el día lunes como introducción a la lección divina. Estuvimos haciendo algunos documentos, compartimos algunos temas, sobre todo con las enseñanzas que día a día nos da nuestra iglesia. Compartimos también la semana, todo lo que vamos a tener. Yo quisiera pues que vamos a iniciar con una oración y al Espíritu Santo sobre todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que sabes todo, tú que nos has traído a este momento de alegría, de aventura, de trabajo fuerte y sobre todo este amor por la palabra de Dios. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que envíes tu Santo Espíritu sobre este siervo tuyo y sobre todos estos hermanos que nos siguen en estas formaciones. Te damos las gracias a ti, Santísimo Padre, porque tú nos has dado a nosotros la alegría de servirte, la alegría de impulsar la lectura bíblica, leer tu palabra. Nos has dado a estos hermanos que le has colocado en sus corazones esa hambre y sed por la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, ven al corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces nosotros estamos llevando un programa desde la Animación Bíblica La Pastoral y en donde el tema de esta semana es una introducción a la lección divina. ¿Qué es la lección? Lo estuvimos viendo el lunes, voy a hacer un poquito de recorderis algunos y voy a ir avanzando porque vamos a trabajar sobre hoy y mañana los textos que nos dejó la hermana Rosemary. Ella nos indicó y está trabajando sobre todo en el segundo Isaías, capítulo 40 en adelante, y también nos habló de Lamentaciones, nos habló de Jeremías, y así nos fue citando diversos capítulos y versículos que teníamos que nosotros leer
Pero ¿cómo vamos a leer? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál sería la forma, la metodología que yo debo utilizar para leer las Sagradas Escrituras? Normalmente, las Sagradas Escrituras se lee con a veces una metodología de la liturgia del día. Nos ofrece la iglesia unas lecturas y esas lecturas normalmente pues están de acuerdo a un tema. Por ejemplo, hoy celebrando a un papa, a un doctor de la iglesia que es Alejandro Magno. Entonces, nosotros, la lección divina es lectura orante de la palabra. La lectura en donde yo puedo conversar. Hablábamos el lunes de ese coloquio, ese diálogo amoroso e íntimo con Dios. Un lenguaje ameno, un lenguaje en donde nosotros nos podamos sentar con Él a reflexionar. Entonces imagínense, ¿no? Cómo eso nos lo va a traer a todos nosotros como una vivencia acerca de todo lo que nosotros tenemos que aprender de la lectura. Por eso es importante que nos ayudemos los unos a los otros para vivir la experiencia de cómo leer las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la lección divina tiene su historia, pero sobre todo tiene su método de acercamiento a las Sagradas Escrituras. Esa lectura del texto y su aplicación en la vida. Miren, lo que está haciendo la hermana Rosemary, fíjense que la dinámica que ella está utilizando es la aplicación de ese texto a la vida. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo la hermana Rosemary lo hace? ¿Cómo lo hacen los que hemos aprendido esta metodología? Justamente se llama lectura orante de la palabra. Y para la lectura orante yo tengo que tener ciertos pasos, ciertos momentos. Y vamos a aprenderlo en estos días. Entre hoy y mañana vamos a ver los pasos. Pero voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos el lunes. Entonces esa lectura la voy aplicando a mi vida. Voy haciendo ese encuentro transformador con el Señor. Una relación con el testimonio motivador de nuestra fe. Y podemos tener claro que una definición de la lectura divina o la lección divina es una lectura que yo hago de manera individual o comunitaria de un pasaje de la Biblia. Sobre todo porque la voy desarrollando con la moción del Espíritu Santo. No olvidemos esto, hermanos. Para hacer una buena lección divina, yo tengo como primera instancia invocar al Espíritu Santo. Sin Él, la lección divina quedaría infecunda. Le faltaría un detalle importantísimo para vivir esa experiencia. Nosotros tenemos que la Iglesia ha tenido este método de lectura basado justamente desde la misma palabra de Dios. Lo veíamos el día lunes con Lucas 4 del 16 al 22, sobre todo cuando Jesús se pone allí en la sinagoga, se coloca en el centro y lee un rollo que era de un profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que está empezando nuestra hermana a trabajar, que es el profeta Isaías. Incluso el lunes nosotros decíamos como a manera de práctica, de búsqueda, de ese ejercicio que debemos hacer, es buscar qué texto de Isaías estaba leyendo Jesús. ¿Y por qué teníamos que buscar qué texto estaba leyendo Jesús en ese momento? Porque eso nos hace practicar utilizar los textos paralelos. Y esos textos están a un costado de nuestras Biblias católicas, sobre todo. En las traducciones más modernas hay algunas ediciones que no lo traen al borde o el centro, las traen en el título temático. Y en fin, pues usted puede buscar qué texto estaba citando Jesús en ese momento que leyó o desenrolló para
proclamar en la sinagoga. Y allí vemos cómo la palabra se cumple desde el profetismo, cómo se cumple el anuncio del Mesías, cómo se habla de Jesús desde la misma palabra y sobre todo desde el Antiguo Testamento. Otro texto que vimos el lunes fue el Señor en el camino de Maús, cómo estos dos hombres, estos dos discípulos iban tristes hacia esa aldea y hablábamos ese día, lo leíamos un poco, el día lunes, de por qué el texto de Lucas aparece esta narración y nosotros no. Son temas que tienen que ir saliendo de nosotros. ¿Por qué Lucas lo plantea y por qué los demás no? ¿Qué hay allí? ¿Por qué Lucas hizo esta investigación? Entonces, son preguntas que la lección divina me va a ir evocando, me va a ir formulando, y yo tengo que darle sostenimiento y buscar esa respuesta. Bien, entonces estos hermanos iban tristes según Lucas 24, 13 al 35. Ellos iban hacia su lugar de vivencia, donde vivían, en Maús, y allí pues en el camino se aparece Jesús. Y dice que durante el camino Jesús le estaba hablando y le estaba explicando las Sagradas Escrituras. Fíjese entonces, hermanos, que Jesús a lo largo de toda nuestra vida, de todo nuestro camino, va llevándonos a entender la palabra, a saborear la palabra. Y el método de la lección divina es un método que justamente va encaminado a que usted y yo nos saboreemos la palabra, la desgranemos, la hagamos paso a paso para que podamos comprender qué dice ese texto y qué me pide a mí hacer para que yo cumpla la voluntad de Dios. Además, esto no solamente lo hacían los discípulos de la era cristiana, también es practicada por los rabinos, y por eso pues es una práctica muy, muy antigua. También se hizo común con los padres de la iglesia al inicio de los años 300, allá entre los siglos XII y XIII o XIV, y esta práctica la iglesia luego estuvo como en un efecto invernadero, pero un monje llamado Wiggo II en 1173 envió una carta a su amigo y hermano Gervasio, y él la sintetizó esta práctica en 4 pasos tradicionales, ¿sí? Al inicio, lo digo así porque hoy en día, y nosotros trabajamos, ahora lo vamos a ver, y entre hoy y mañana, nosotros trabajamos otra forma o con otra dinámica que la tradicional, porque dentro de la lección divina hay un grupo considerable de métodos o pasos para que usted la desarrolle. Pero nosotros vamos a presentar o vamos a explicar aquí hoy los 4 primeros pasos, los 4 pasos básicos. ¿Qué ocurre con los demás? Los demás se desprenden de estos 4 elementos. Pero Wiggo se encargó de trabajarla, de colocarla como un método de oración. De pronto él en su vivencia, en su vida monástica, daba tiempo a la oración con la lectura de la palabra de Dios. Y por eso se llama lectura orante de la palabra o lección divina. Como método de oración, entonces entró en un largo letargo, sí. Del siglo XIII, XIV, estuvo, yo le llamo un tiempo invernadero. Estuvo allí, invernadita, llega y queda allí como que nadie la utiliza, nadie se acordaba de esta metodología, pero estos monjes sí la mantuvieron viva. Ellos allá en su donde se convivían, donde ellos residían, la hacían vida. Y ellos luego, con la llamada del Concilio Vaticano II a darle una nueva presencia y un nuevo dinamismo a la iglesia, entonces el Concilio Vaticano II la renueva. El Concilio Vaticano II la trae de vuelta, la transforma, la toma, y
allí entonces deja de ser ya de un modelo invernadero, algo que estaba allí como guardadito, y es traída de vuelta a la iglesia como un método muy bueno, un método muy idóneo. No digo que sea el único método de lectura, ojo, no estamos diciendo que es la única manera de leer las Sagradas Escrituras. Es un método muy idóneo y podríamos decir que es el método que los últimos papas están recomendando. ¿Desde cuándo? Desde San Juan Pablo II para acá. Y el lunes veíamos que San Juan Pablo II la recomendaba a todos los católicos de América. Sobre todo lo hizo en una exhortación apostólica que se llama Ecclesia en América, que fue promulgada en el año 1999. En el numeral 31 de esa exhortación, San Juan Pablo II exhorta a la comunidad católica, al pueblo católico, a que utilicemos el acercamiento a las Sagradas Escrituras, a la lectura de la Biblia, con la metodología de la lección divina. Y luego, el mismo San Juan Pablo II, en aquel momento Juan Pablo II, en el año 2000, hace otra carta apostólica llamada Novo Milenio Ineonte, del año 2000. En el numeral 39, San Juan Pablo II exhorta nuevamente a todos los católicos del mundo, miren esto, para que acercarse a las Sagradas Escrituras utilicen el método de la lección divina. Es por ello que la Iglesia ha retomado desde el Concilio Vaticano II para acá, y en nuestra zona, en América Latina, el centro, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es el CELAN, también en el documento de Aparecida hace reflexión, y es un documento que lleva también la firma del Papa Benedicto XVI. Entonces fíjense, San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Benedicto XVI incluso escribe otra carta, otra exhortación que se llama Verbum Domini. Verbum Domini nos habla de esa revelación, y allí también el Papa hoy emérito, Benedicto XVI, exhorta a todo el pueblo que la metodología, el método más idóneo para acercarse y entender y poner en práctica la palabra de Dios es la lección divina. Luego, muchos no sé si saben, el hoy actual Papa Francisco, en aquel entonces el cardenal Bergoglio, era el redactor, era el secretario del documento de Aparecida. Y luego que es elegido Papa, ahora como Papa Francisco, hace la misma recomendación. ¿Dónde lo podemos ver? Busquen Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Busquen allí y encontrarán cómo el Papa Francisco también recomienda el acercamiento a las Sagradas Escrituras y a la metodología de la lección divina. Entonces, ¿cuáles son sus condiciones y ventajas? La lección divina nos presenta un sinnúmero de condiciones que tenemos que hacer o tener, pero también tenemos muchas ventajas. Son más ventajas, fíjense que no hablamos de desventaja, hablamos de condiciones. Son casi todas son ventajosas. Prácticamente de la lección divina no tendríamos nada de desventajosa. Su utilización a lo largo de los siglos en la Iglesia ha sido de mucho enriquecimiento y de mucha ayuda a la evangelización. Y sobre todo, hermanos, a muchas personas que han pasado por institutos bíblicos, han pasado por doctrinas, por cualquier cantidad de cursos bíblicos, pero todavía siguen sin entender cómo se aplica eso en nuestra vida. Es probable porque han estado utilizando otros métodos de lectura y no han conocido la lección divina. Por eso esta semana nosotros hemos dedicado un poco a trabajar esa introducción a esta lección de la lección divina. Reitero,
La hermana Rosemary es una teóloga bíblica y ella aprendió a hacer lección divina y ella, ustedes ven sus charlas, cómo extrae el material, cómo se mueve con las Sagradas Escrituras y obviamente, claro, con todo el conocimiento que ella tiene en Biblia, va aplicando todo eso a la vida actual. Y justamente todos los que estamos formados en Biblia, todo lo que nos pide el CELAN, todos los obispos, esperan que todos nosotros desarrollemos esa metodología porque es eso, necesitamos que nuestra iglesia crezca y que nuestra iglesia, la gente practique lo que lee. Dentro de sus condiciones, la lección divina procura, miren esto hermanos, fe en Dios y en la iglesia, sensibilidad por la acción del Espíritu Santo. No, la lección divina nos hace sensible, nos hace detectar esa presencia de Dios cuando leo las Sagradas Escrituras. Ese momento de que cuando estoy leyendo ese pedazo de texto, esa cita bíblica, ese coloquio, ese encontrarme con Dios, hace que yo me vuelva sensible a la acción, a la moción del Espíritu Santo. Otra de esas ventajas que nos da y sobre todo, las condiciones que yo debo de tener es desear escuchar la voz de Dios. Escuchen esto. No es lo mismo oír a escuchar. Y no es lo mismo desear a que lo voy a hacer porque me lo están pidiendo. Con la lección divina yo tengo que pedir esa gracia. Tengo que decir al Espíritu Santo, Señor, dame esa gracia de desear tu palabra, de escucharte. Deseo, Señor, deseo con mucha fuerza. Y algunos me han dicho por ahí, diácono, pero es que yo deseo, yo también quiero, pero no puedo, no entiendo lo que leo. Luego les voy a ir explicando por qué no entienden lo que leen. Y eso lo vamos a ver pues como cuando Felipe fue enviado a predicarle a el etíope. El hombre iba leyendo otro profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Y qué leía? Busquen. ¿Qué leía el etíope cuando Felipe fue enviado a predicarle? Y él le dice, ¿entiende lo que lees? El etíope le dijo, no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, una de las cosas que tengo que tener en ese deseo de escuchar a Dios es que alguien me la explique. Y justamente esta jornada lo que buscas es en eso, que te expliquen, explicarte un poco qué es lo que te dice Dios. Otra de las condiciones es que debo tener un amor profundo por las Sagradas Escrituras. Tengo que venerar esas Sagradas Escrituras. Tengo que estar claro de que lo que está allí contenido en ese libro es palabra de Dios. Yo tengo que creerme eso. No por obligatoriedad, sino por convicción. Y por eso el trato que le doy a la Biblia, el trato que le doy cuando leo las Sagradas Escrituras, el trato cuando yo proclamo la palabra de Dios en mi liturgia, si soy lector o proclamador. Si soy lector y proclamador y estoy yo comprometido a este servicio de la palabra, las personas no tendrían ni que escuchar una homilía. Pero igual, la homilía refuerza, explica, cumpliendo esa misión que le dio el Espíritu Santo a Felipe. Y allí entonces, en esa relación, en ese diálogo, vamos comprendiendo qué nos está pidiendo Dios. Otra de esas condiciones, un anhelo de vivir lo que leo. Si yo no tengo ese anhelo, no tengo ese deseo, no estoy claro, entonces estamos haciendo una lectura tal cual que leyéramos una novela, un libro de historia, leyéramos el periódico, obtener información tranquila, simplemente para llenar nuestro cerebro de conocimientos y ya. No, en la lección divina yo tengo que anhelar vivir de acuerdo a la palabra. O sea, mi intención cuando yo arranco a leer la Biblia con la metodología de la lección divina es a robustecer mi fe. Yo tengo que aprender a
porque eso debe ser mi anhelo. Anhelo a vivir lo que ella me indica. En las ventajas que nos presenta la Lexio Divina, hay un elemento muy importante. Con la Lexio Divina se evita la manipulación del texto. Muchas personas toman el texto literalmente y hacen juego y mala utilización de los textos para aprovecharse de cualquier situación. La ventaja de la Lexio es que evita esa manipulación, porque te está acercando a lo que Dios está pidiendo. Y por eso tiene que estar usted instruido. Usted también tiene que ser una persona que es amante y garante a que lo que la iglesia le propone para leer las Sagradas Escrituras, ustedes también lo cumplan. Asegura una lectura fiel. Asegura que yo puedo estar leyendo ese texto y sobre todo de que no me voy a salir del contexto. Una lectura fiel es que es fiel a la enseñanza de la iglesia. La iglesia como garante de que esa palabra se cumpla, esa iglesia que es madre, que es maestra. Fomenta la participación. Hay muchas comunidades o capillas que me han dicho, diácono, ¿cómo hacemos? Porque la gente no se quiere formar. No quieren participar. Qué difícil es. Y la Lexio Divina, miren que fomenta la participación, porque cuando uno hace Lexio Divina grupal, las personas, todo el mundo se enriquece, porque Dios le va hablando a cada uno, y cuando todos comparten lo que Dios le ha dicho, se hace una reflexión grupal, una reflexión comunitaria, y eso ayuda y fomenta la participación de los fieles. Recordar que la lectura de la Lexio Divina, con la metodología de la Lexio Divina, puede ser personal, pero busca siempre la lectura grupal o la participación de todos los miembros de la comunidad. Pueden ser en pequeños grupos, pueden ser en círculos bíblicos, pueden ser en asambleas vecinales, en comunidades eclesiales de base, en mi grupo de pastoral, en fin, en mi catequesis. Puedo enseñar a los niños, a los jóvenes, a trabajar la Lexio Divina, aprender, cambiar la metodología de la catequesis. Probablemente estás enseñando los mandamientos, pero si hacemos la Lexio, vamos al texto y enseñamos al niño o al joven a hacer Lexio, y con el texto de Éxodo 20, donde están los mandamientos, entonces yo puedo fomentar la participación y eso enriquece. Otra de las ventajas es que hace que la gente tenga la accesibilidad a la palabra. Este método acerca la palabra a la gente. Es sencillo, fácil de aprender. Ahora bien, esta metodología de este monje la comparó Guijo II, este monje que la retomó y la sintetizó. Él la comparó a una escalera. Y por eso le habló de los 4 pasos. Él le puso 4 peldaños. Y sobre todo que fue colocando como base la Biblia. Live streaming has stopped. Y la Biblia fue como base. La base de todo para que pudiese trabajar. De ahí en adelante, seguir el proceso, seguir su proceso de elevar nuestra fe y sobre todo que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestros corazones. El monje estableció 4 peldaños y un día trabajando de manera manual, él comenzó a pensar en esa escalera, en cómo hacía ese ejercicio espiritual. Y por eso él comenzó a trabajar en esos ejercicios y lo llamó 4 grados espirituales. La lectura, la meditación, la oración
y la contemplación. Por eso estos serían los 4 pasos o los 4 peldaños que este monje estuvo realizando, o que fue lo que él promovió para trabajar la lección. Esta escalera, en el grupo de Palabra Biblia y Palabra de Vida, hemos estado enviando las imágenes. Ahí están viendo después. Live streaming is on. La escalera la pueden ver allí en este grupo de Facebook que se llama Biblia Palabra de Vida. Ahí van a poder encontrar material, toda la información de lo que estamos llevando aquí en el curso. Adicional a lo que vamos dando en los temas, ahí estamos subiendo imágenes, videos. Así que si nos estás escuchando y viendo, pues puedes buscar el grupo que se llama Biblia Palabra de Vida y curso. Entonces ahí usted puede seguir pues agrandando sus conocimientos sobre esta metodología. ¿Qué resulta? Que para hacer estos 4 peldaños hay un maestro que se llama Mester. Este biblista tomó estos 4 peldaños y los hizo entonces una traducción. A la lectura le dijo que teníamos que hacernos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Cuando usted toma el texto, usted tiene que preguntarse ¿qué dice? Y cuando hablamos de qué dice, es una lectura muy sencilla, muy tranquila, pausada. Es una lectura que usted no debe hacerla a la carrera. Usted tiene que hacerlo con una modestia y una atención para que ella no se nos convierta en un modelo nada más de lectura básica y usted no pueda entender lo que está haciendo. En ese ¿qué dice el texto? Usted hace esa lectura pausada, con un corazón abierto. En un curso que nosotros damos, que se llama Método de Lectura Bíblica, ahí profundizamos aún más toda esta metodología. Y allí pues usted puede conocer e incluso puede solicitar darlos así de manera virtual. Nosotros lo hacemos de manera virtual estos cursos, y puede trabajarlo, desarrollarlo en su comunidad. Lo bueno de la lección, sobre todo en estos pasos, en qué dice el texto, usted puede ser una persona que tenga poco o vago conocimiento de la Biblia. Poco o vago. Miren que no hay que ser doctores bíblicos, no hay que estar tan instruido para hacer la metodología de la lección. Claro está. Entre más usted se prepara, más usted se forma, a usted le va a ser mucho más fácil realizar las lecciones, o la va a poder trabajar con otras personas de otra óptica o de diferentes maneras. Entonces, la lectura es determinante para todo. Este paso es importantísimo. Si usted no hace este paso de la manera correcta, usted está entonces limitando la lección y está sesgando el mensaje porque no ha hecho el trabajo completo. Obviamente, previo a la lectura, usted tiene que preparar el corazón, tiene que buscar un sitio y puede entablar tener un altar en su casa, vaya a una iglesia o donde se reúna con sus amigos, con sus hermanos, y hace un ambiente de oración. Puede colocar música, si tiene coro, puede allí pedir un canto. Ustedes vieron que ayer la hermana le pidió al hermano que le hiciera un canto al Espíritu Santo antes de iniciar a eso, tomando eso de que cantando se ora 2 veces, según San Agustín. Entonces, reitero, la lectura es determinante para todo el método. Pues si no se conoce lo que se dice, no se puede transmitir el mensaje. Si no logro leer y ponerme en esa sintonía, en ese diálogo con Dios, y no logro captar lo que dice el texto, no lograré transmitir, no seguiré elevando mi espiritualidad. No puedo subir, no puedo llegar
al otro nivel. Entonces, recordando que son 4 pasos, entonces yo tengo que pasar del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. No podemos saltarnos los peldaños. Tenemos que ir en ese orden. No puedo leer y después al final ya hacer la meditación y la contemplación. No. Tengo que ser mecánico, tengo que ser metódico, tengo que ser sistemático en mi lectura. Por eso, si no entiendo lo que dice la Escritura en este primer paso, es imposible hacer la meditación. Imposible. Miren que esto es un texto de algo que nosotros hemos trabajado en la iglesia. Y yo decía, pero es que para Dios no hay nada imposible. Bueno, para el hombre sí. Para Dios no, pero para el hombre sí. Y se me imposibilita de acuerdo a mi poca lectura o mi poco conocimiento hacer lectura comprensiva del texto. Algunos dirán, yo he escuchado eso. Lectura comprensible. Bueno, sí, nos enseñaban desde la escuela, desde la primaria, secundaria, a hacer lectura comprensiva. Fíjense que ahora es necesario con este método. Entonces, estas actitudes en esta lectura, yo tengo que resaltar. ¿Qué voy a buscar en el texto? Para poder entender. ¿En qué me voy a apoyar? Para que yo pueda responder a esta primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Yo tengo que mirar los personajes. Tengo que mirar la geografía, dónde se desarrolla la escena. Yo tengo que poner atención a los verbos. Tengo que poner atención a los personajes. Tengo que saber quiénes intervienen en la redacción. Tengo que saber un poco sobre los géneros literarios, porque puedo que esté leyendo una parábola, pero no sé qué es una parábola. No sé qué es un profeta, pero tengo que buscar, tengo que nutrirme y tengo que colocarme en esa sabiduría de Dios a interpretar, porque eso me va a ayudar a mí a definir qué dice el texto. Y ustedes dirán, pero bueno, diácono, usted está diciendo que no debo ser alguien con mucho conocimiento. Sí, estoy diciendo poco conocimiento. Nosotros le damos la oportunidad a que usted aprenda más. Y esa es nuestra labor de evangelización. A todo aquel que quiere empezar a leer las Sagradas Escrituras, nosotros acá tenemos cursos básicos, tenemos diplomados, tenemos cursos con hermanas y toda la estructura de la plataforma que tenemos para la enseñanza en la Biblia. Por ejemplo, nosotros, la hermana nos hablaba de qué decía Isaías, de qué estaba hablando el segundo Isaías. Ya nuestras Biblias nos ayudan un poquito porque vienen ya divididas en manera temática. Pero imagínense, al principio no era así. No estaba dividida ni por capítulo ni por versículo. Y era todo corrida. Luego pues ya la iglesia ha trabajado, los exégetas, los biblistas, las editoriales, y nos tienen hoy día las Biblias divididas por temas y podemos definir claramente dónde empieza el segundo Isaías, dónde empieza el tercer Isaías. El segundo Isaías, en el capítulo 40, el versículo 3, dice así: una voz grita, preparad en el desierto para el Señor un camino. Este texto, esta cita, el versículo 3, ¿de quién nos está hablando? Mira, yo he escuchado eso. Preparar el camino. Una voz que grita en el desierto. Fíjense que entonces una manera de ir entendiendo el Antiguo Testamento es leer el Nuevo. Si comienzo a leer desde el Nuevo, puedo entonces descifrar qué me está diciendo el texto de los profetas. Oye, mira que eso lo dijo. Ahora recuerdo que eso lo dijo. Hablaba de Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para el Señor. Era el precursor. Y él estaba anunciado, imagínense, ya estaba anunciado desde el capítulo 40 en Isaías. Estaba anunciando
que los valles se eleven, que las montañas y colinas se rebajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos. Enderecen el camino, conviértanse, arrepiéntanse. Juan el Bautista predicaba un evangelio del arrepentimiento, la conversión de los pecados. Entonces, fíjense que ya voy entendiendo, ok, Isaías, gracias. Voy definiendo cómo es que estamos leyendo la Sagrada Escritura. Entonces, de esa manera yo voy definiendo mi respuesta. ¿Qué dice el texto? Si usted lee el texto tal cual, dice una voz que grita, preparen el desierto, para el Señor un camino, allanen las estepas. Pero yo tengo que manejarme en ese contexto y saber qué está refiriéndose. Mire que nos habla de valle, la geografía. Cuando hablamos de la geografía en la Biblia, montaña, colina, todo lo altivo, lo alto, estaba pidiendo ahora el profeta que sea allanado, que el camino se vuelva muy suave, porque el camino por la montaña es cruel, es difícil, pero si preparo el camino, y eso es lo que hace la lección divina, prepara el camino para poder caminar en el sendero del Señor. Y en esta primera parte de qué dice el texto, es justamente la más importante, la que usted debe preparar para trabajar y entender, meditar y poner en práctica la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a seguir creciendo en esa espiritualidad? Claro que yo tengo que seguir en esa búsqueda. Y sobre todo, si lo hago en este primer paso, ahora elevo al siguiente. ¿Qué dice el texto? Tengo que buscar la literalidad del texto. O sea, que yo voy a leer el texto y lo voy a contextualizar, voy a ver los verbos, voy a ver los pasajes, los personajes, y voy a ver los textos paralelos, e inclusive voy a mirar la exégesis, o sea, los pie de página. Voy a ver qué dicen los teólogos, qué dicen los exégetas en cuanto a ese texto que estoy estudiando o que estoy leyendo. Y allí entonces salta al siguiente paso, a la siguiente pregunta. ¿Qué me dice Dios a mí en el texto? ¿Qué me dice Dios? Miren que son dos preguntas distintas. Una cosa es qué dice el texto en sí y la otra es qué me dice Dios a mí. Y para descifrar eso, yo tengo que basarme muy bien en la lectura. Tengo que estar preparado, tengo que abrirme, tengo que estar en esa sensibilidad de Dios para descubrir en ella qué es lo que me quiere decir. Sobre todo ahora con el texto de Isaías 40, versículo 3. ¿Qué nos dice Dios? Una voz grita, preparen en el desierto para el Señor un camino, allanen en estepa una senda para nuestro Dios. ¿Qué nos dice Dios? Una voz grita. Y esa voz es la palabra. Esa voz es Dios. Y nos dice, prepárate, prepárate. ¿Prepárate dónde? En el desierto. ¿Y qué es el desierto? El lugar donde no hay vida. La cuarentena. Estamos viviendo en ese desierto en este momento. Y Dios hoy levanta la voz y dice, prepárense, preparémonos, hermanos, para vivir este desierto, pero para que el Señor venga. Y dice que hay que preparar el desierto para el Señor y preparar al Señor el camino. Tengo que preparar el camino a los que están a mi alrededor, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos de comunidad. Y yo tengo que prepararme. Es allí, pues, es la invitación que tenemos todos los días de seguir instruyéndonos en las Sagradas Escrituras. Pero ojo, no acercarse a la Biblia para adquirir solo sabiduría, solo conocimiento. Justamente San Pablo a los Corintios nos los narra hoy en la primera lectura del día.
No nos llamemos a engaño, dice San Pablo, que No, la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Y Dios rechaza esa no, estoy sabiduría. escuchando. Entonces, ¿qué me dice Dios a partir de este versículo 3? Entonces yo tendré que mirar ese contexto, porque el capítulo 40 me está hablando de la consolación. Estaba consolando al pueblo y sobre todo anunciándole la liberación. ¿La liberación de qué? Ya escuchamos a la hermana pues decir la liberación de la opresión, de allá del exilio, de todo eso que ella explicó durante estos días. Pero fíjense, yo estoy trabajando solo con el versículo 3. Yo no me he ido a más de otro sitio. He trabajado con el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías. O sea, el segundo Isaías. Estamos siguiendo la misma línea de lo que nuestra hermana nos estaba predicando en estos 2 días. Entonces, yo me preparo. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué Dios me dice allí? Bueno, entonces tengo que buscar, ¿no? Aquí es importante tener claridad en algo. Mi realidad. Cómo Dios ilumina mi realidad. Cómo Dios hace esa interpelación a mi realidad. A esta segunda pregunta de qué nos dice Dios, a esa nosotros le llamamos meditación. Ahí entonces comienzo yo a meditar y ahí comienzo a adentrarme al texto, profundizando, no quedarnos en la información recibida, no quedarnos en la lectura. Muchos de nosotros cometemos el error de que nos quedamos en el primer paso, en la lectura, pero no profundizamos. Muchos de nosotros nos dan un texto y nos dice, lea la cita del capítulo 40, versículo 3, y nos vamos directamente a qué dice el texto, pero no nos paramos a leer, y cuando lo leemos no reflexionamos, no vemos los verbos, no vemos los pasajes, y ya queremos predicar con eso, ya queremos dar enseñanza con eso, pero es que no hemos hecho el primer paso. La meditación entonces nos va a ayudar a profundizar en el primer paso, y ese profundizar es que esa información recibida en la lectura no sea vana, no sea superficial, sino ir más allá, haciendo una relectura. Si yo tengo que leer 2, 3, 4, 5, 6 veces el texto, hágalo. Ahí comienzo a buscar el mensaje, busco, actualizo, veo mi realidad y voy haciéndole relación con lo que estoy viviendo. Esta meditación tiene que ir más allá y por eso que este método no se debe hacer a la carrera. Usted tiene que trabajarlo con mucha calma, con mucha paciencia. Es estar con Jesús, es estar allí con Jesús, su palabra. Y yo tengo que hacer esa meditación más allá de lo que he escuchado en la lectura, más allá de todo lo que me dice, es buscar su riqueza. Debo buscar qué me dice. Señor, ¿qué me estás hablando? Me estás diciendo que allá en el camino. Oye, entonces quiere decir que he estado en altas y bajas, o estoy en la montaña, porque ahora yo soy, pero resulta que ahora hemos estado abajo porque la pandemia nos ha traído a una realidad, a una situación muy difícil. Y ahora, ¿cómo yo salgo de esta situación? ¿Cómo yo preparo el camino, Señor? ¿Qué hago? Entonces fíjense que comienzo ya a interactuar con Él, comienzo a profundizar su mensaje y voy descubriendo la riqueza. Porque recuerden lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y va metiéndose, dice, penetra hasta el alma, hasta el tuétano. Es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, cuando yo comienzo a profundizar en esa meditación, en esa palabra que he leído, es una experiencia hermosa, es una experiencia agradable, una experiencia de escuchar al Señor. Entonces, hoy hemos visto 2 pasos de la lección. Por un lado, el primer paso, que es la lectura, es la base fundamental, y por otra parte, el segundo, que va más profundo, pero que me eleva. Miren esto, es una comparación un poquito extraña. Es profunda en el estudio,
pero me va elevando en la espiritualidad. Cada vez que me voy profundizando y me voy metiendo en ese libro hermoso, ese libro que al principio te va a saber amargo, pero luego te va a saber a miel cuando lo digieres. Eso lo dijo un profeta, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque la hermana va a desarrollar todo eso. Entonces miren cómo los profetas nos preparan el camino, nos allanan, van haciendo el trabajo para que llegue el Mesías. Entonces un profeta es testigo, es centinela, es cuidador de ese amor de Dios. Entonces, hermanos, estamos ante esta realidad y en el día de mañana, viernes, vamos a dar los otros 2 pasos y vamos a hacer lección. Vamos a tener un texto para hacer la lección entre nosotros y vamos a tratar de que compartamos un poco entre nosotros de esa lección divina. Entonces recuerden, ¿qué dice el texto? Es mi primera base, es lo fundamental, para poder descifrar qué me dice Dios en ese texto. Y esa lectura yo la tengo que hacer atenta, cuidadosa y muy detenidamente. Entonces la lección divina no es una oración donde se busque ponerse todos de acuerdo, ¿eh? Ojo, porque algunos dicen que la lección divina es que entonces todos tenemos que pensar igual. No, Dios habla a cada uno. Lo importante es que la lección es compartir aquello que el Señor va inspirando a cada uno. Y por eso que la lección divina en grupo es una riqueza formidable. Entonces, hermanos, tenemos estos 2 elementos de la lección divina. Importante, pues eso es una introducción. Nosotros damos estos cursos con mayor detenimiento en nuestras páginas, en nuestras redes, y nosotros trabajamos esto a mayor profundidad para que usted pueda vivir la experiencia y gozarse de la lectura rica de la palabra de Dios. Bien, entonces tenemos unos minutitos allí para cualquier consulta aquí a los que nos siguen aquí en la sala. Vamos a tratar de ver si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consultita al respecto de lo que hemos Buenas estado noches. conversando. Sí, buenas noches. Buenas Adelante. noches. No, solo quería preguntarle. Ayer yo traté de entrar anoche y no pude. ¿Es la misma dirección para los 5 días, para toda la semana? No. Sí, nosotros estamos, la hermana está transmitiendo por vía Zoom y esa se hace los martes y los miércoles por Zoom. Y nosotros estamos trabajando esa misma señal, la colocamos en la página de la animación bíblica, también se está transmitiendo por YouTube y está transmitiéndose por otros medios. Y si uno no tiene Facebook, Por eso la estamos poniendo en YouTube, para que el que no tiene Facebook pues pueda ir al YouTube y ver las enseñanzas también. entonces, ¿cómo consigo la dirección del Zoom de la hermana? Bien, no sé de dónde me habla. De aquí mismo, de la ciudad, de Río Abajo. De arriba abajo. Bueno, yo le voy a poner aquí mi número celular para que ustedes, el que quiera, pues yo le puedo pasar allí el enlace de Zoom para los martes y miércoles. Y allí pues me pueden escribir y yo con mucho gusto le paso el enlace para los martes y miércoles. Este enlace que usted está viendo aquí es para lunes, jueves, viernes y sábado. Este enlace es el mismo para todo el mes, igual que el de la hermana es el mismo para todas las enseñanzas de martes y miércoles. Muchas gracias, Dios. A la orden. Buenas noches. Sí, buenas noches.
Diácono Abdiel, ¿cómo está? Buenas noches. Habla Manuel. Ajá. Pregunto, estamos en un mundo de tecnología y la mejor prueba es lo que estamos haciendo en este momento, el estudio de la Biblia y la palabra de Dios a través de la tecnología, pero ¿qué tan factible es escuchar la lección divina, no leerla, sino solamente escucharla? Porque mandan todos los días a veces mensajes, lección divina, el mensaje de hoy. Entonces, allí no veo un previo, una previa invocación al Espíritu Santo, no se da la lectura y se da la meditación por parte del Padre, pero no se entra ni en oración ni en contemplación. ¿Qué tan factible es entonces? Ajá, exacto. Muy interesante la pregunta. Gracias, Manuel. Sí, en efecto, la lección divina es una lectura personal. Eso que comparte es lo que le dijo Dios a esa persona. Y, y a veces, pues, la iglesia, el Papa Francisco, sobre todo en Evangelio Gaudium, nos dice a los diáconos, sacerdotes, obispos, hagan lección divina para que enriquezcan al pueblo. Entonces, normalmente las lecciones divinas que hace un sacerdote, que va a hacer una homilía, o el diácono, el obispo, va en función de una línea pastoral, por lo general. Entonces, cuando se comparten estos mensajes o la lección divina, es lo que le ha dicho el Espíritu Santo a aquel que la hizo y la comparte para que otros puedan nutrirse de ella. Pero lo aconsejable es que usted la haga. Y justamente es lo que estamos tratando de que ustedes aprendan. Que la hagan en su casa, ya sea con la liturgia del día, ya sea que tomen un texto o un libro para leer. Ahora que la hermana está hablando de los profetas, bueno, voy a leer Isaías, pero yo le diría a los que están iniciando en la lección, en lectura bíblica o en la lección divina, no irse de lleno al profeta, porque es bueno mejor empezar con los evangelios para ir entendiendo a los profetas. Esa es una relectura como de atrás hacia adelante. Pero el que ya tiene un cierto conocimiento y ya puede irse a buscar los textos que estaba indicando la hermana, entonces eso usted puede tomar y hacer la lección usted. Yo he tomado un texto, capítulo 40, y he trabajado con un versículo, solo el 3. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tiempo que debo empezar a dedicarle a la lección divina para ir encontrándole frutos a la larga? Bien, tiempo. El tiempo lo va a depender de usted. Usted tiene que prepararse, sacar un espacio, no a la carrera, pero todo va a depender de su conocimiento, de su acercamiento, de su gusto, de su sensibilidad a la palabra. Normalmente nosotros aconsejamos que una lección divina no debe pasar de una hora. Una hora para meditar, así hacerla gustosa, es el tiempo como que sería lo... Pero sabemos que en este mundo como andamos, una hora es un tanto difícil para algunos, pero para otros pues probablemente lo pueden hacer en 30 minutos, 45 minutos, pero 30 minutos está bien. Sobre todo, eso sí, dejando todo en manos de Dios, dejando todo ese momento para Él. Listo, muchas gracias. Que pase buenas noches, diácono. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta para desarrollar? Diácono, buenas noches. Aixa. Sí, buenas noches. Una pregunta, diácono, en la misma línea de lo que esto respondí ahorita mismo. Si usted nos habla de un promedio de una hora, pero podría ser más, ¿verdad? Sí, claro que sí. Todo depende de usted. Y la otra pregunta podría ser, si tengo necesidad de interrumpir, ¿puedo quedarme en el paso en el que estoy y retomar otra vez después? Haciendo todos mis pasos de ubicarme, de conectarme, de invocar el espíritu y continuar, ¿o tendría que empezar desde el paso número 1? Sí, todo el tiempo es hacer todos los peldaños, todo, es un ciclo, es repetir y voy avanzando, tratando de que lo que lea. Por eso que cuando hacemos lección divina es aconsejable de no tomar un texto muy extenso. Ajá. Tomar 2, 3, 4 versículos. Miren, yo he usado uno hoy
solo el versículo 3 del capítulo 40. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo, me leo todo el capítulo, yo no podía hacer una lección divina de todo No, el capítulo. nos tomaría un año entonces. Exactamente, Me tomaría un año. así es. Ya lo entiendo. Gracias, diácono. Diácono, interesante la pregunta, me surgió otra. Yo puedo hacer mi lección divina, de demorarme media hora, y puedo continuar leyendo la Biblia, los diferentes evangelios, terminé, y seguir con los profetas, pero lo que voy es, o sea, si quiero trabajar una hora, media hora de lección divina y media hora de lectura de la Biblia. Bueno, nosotros no aconsejamos a que si usted va a trabajar con la lección divina, usted se dedique siempre a la lección divina. Siempre. O sea, usted va a trabajar, por ejemplo, va a agarrar el Evangelio de Mateo y dice, voy a encargarme, bueno, voy a hacer un plan, un esquema de lectura. Y entonces yo voy trabajando el capítulo 1, la genealogía de Jesús y demás. Entonces yo voy trabajando la lección en base a eso. Y voy avanzando y voy tomando, yo aconsejo, nuestras Biblias más hoy últimamente, la más moderna, las ediciones más recientes, están divididas en, no tanto por capítulos y versículos, sino por temas, en orden temáticos. Entonces tomo un tema. Ahí, por ejemplo, dice genealogía de Jesús. Entonces me estudio, me leo toda la genealogía en el Evangelio de Mateo. Entonces hago lección de la genealogía de Jesús. Entonces ahí voy avanzando. Terminé ese tema, sigo, hasta que termine de leer todo el libro de Mateo. Ok, gracias. Bueno, hay un tiempito más para otras consultas si desean. Me imagino que no está de más que en los tranques que se van a dar dentro de poco nuevamente cuando regresemos a la nueva realidad que tenemos. Los tranques siempre son momentos de una hora, hora y media, 2 horas. Puedo sintonizar en YouTube los sacerdotes, los frailes y seguirme educando en cuanto a la palabra. O sea, porque a veces siento como que, bueno, estoy en el tráfico, no debo estar aquí, debo buscar un momento especial para dedicarme, en este caso, a la lección divina o a leer la Biblia. Pero, o sea, ¿hay alguna connotación negativa el hecho de que yo en cualquier momento pueda dedicarle un rato a lo que es el aprendizaje de lo que está en la Biblia? No, para nada, para nada. Una predicación de un obispo, el papa, de un sacerdote, incluso de un hermano laico bien formado, una buena predicación bíblica, ayuda mucho a comprender el mensaje. Y usted lo puede después buscar en su Biblia, en su casa, cuando tiene tiempo y va haciendo pues esa lección. La lección divina es un momento muy especial. Usted en el tráfico puede escuchar la predicación, puede poner la radio o puede poner el video que está allí observando. Los Y es rosarios, he escuchado muchas señoras que leen el rosario, escuchan el rosario a las 3 de la tarde en el tráfico. claro que sí, claro que sí. La oración del Santo Ok. Rosario es un momento muy, muy especial. Incluso yo aconsejo, antes de hacer lección, hacer el rosario. La preparación previa de la lección es el Santo Rosario. Para mí, esa es mi metodología. Hay otros, ¿no? Hay otras personas, pero yo en mi caso aplico y enseño que un momento muy bueno, muy especial es la preparación con el Santo Rosario. Bien hecho, bien meditado, ayuda a poder comprender muchas cosas porque María es maestra de la palabra. Diácono, buenas noches. Le saluda Sheila Chase. Estoy empezando con todo lo de la lectura, pero me queda una duda. Cuando empezamos a leer, que se debe preguntar qué dice el texto. No hay que ser mecánico, pero sí metódico y resaltar los personajes que están en el versículo que estemos leyendo o analizando. El no mecánico, ¿por qué? Ajá, no mecánico.
porque resulta que me puedo quedar solo en una parte del texto, o sea, me puedo fijar solamente en una sola sección, entonces solo me quedo ahí mirando los personajes, nada más voy a ver los personajes. Pero si soy metódico, amplío, voy buscando los personajes, voy buscando esto, voy encontrándole otras cosas que a veces no le pongo tanta atención. Y es allí donde entonces sale y resalta algunas connotaciones que nos dicen, oye, mira que no me había fijado en esto, yo leí eso, pero yo no lo encontré allí, no sabía que estaba ahí, oye, yo no sé qué leí, por eso, porque como lo hago mecánicamente, leo a la carrera, bueno, no voy haciendo las pausas. En materia de español nos dicen, cuando usted ve una coma, ¿qué hace? Pausa. Cuando usted ve un punto y coma, ¿qué significa? Entonces aquí tendremos que utilizar ciertos recursos que nos enseñan en la escuela para hacer una lectura comprensiva. Una lectura comprensiva, metodológicamente hablando, que me va llevando ese paso a paso. Y sobre todo la metodología es el conjunto de los 4 pasos que hoy hemos visto solo los 2 primeros. Mañana veremos los otros 2 y les voy a agregar el quinto que nosotros utilizamos pues ya desde hace mucho tiempo. ¿Y con cuál evangelio se debe empezar para ir haciendo todo ese análisis y todas las preguntas y poder comprenderlo? Ok. ¿Cuál te recomendaría? Ajá. Mire que va a depender de usted. O sea, va a depender de la persona. Las recomendaciones que yo hago dependen de la persona. ¿Qué tanto nivel tiene usted de conocimiento? Si es un nivel bajo, si es un nivel medio o si es un nivel alto de conocimiento. O sea, que ya ha pasado por varios cursos. Cuando una persona empieza por primera vez de salida, yo les aconsejaría Evangelio de San Marcos. Ah, bueno, pero ¿por qué el Evangelio de San Marcos? Es el más corto, tiene 16 capítulos y va dando muestras directas de la vida de Jesús. O sea, Marcos no anda con rodeo. Usted quiere conocer qué es lo que hizo Jesús, entonces el Evangelio de San Marcos. Pero si usted tiene un nivel medio, un poquito más, que ha hecho algunos cursos, sabe algunas cosas, entonces el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, un poquito extenso, más trabajado, con un lenguaje más llano, más de una persona que tiene cierto conocimiento. Lucas era doctor, así que tiene un nivel de escritura que es mucho más manejable y entendible y puede dar otros detalles, como por ejemplo este del camino de Emaús. Y hay otras parábolas que no están en los otros libros, en otros evangelios, que sí están en Lucas. Entonces, para una persona de nivel básico, medio, el Evangelio de Lucas puede ser una opción. Y luego, pues si tiene un nivel más alto ya de conocimiento, entonces Mateo y Juan. Y Juan, porque Juan es uno de los, incluso no es considerado sinóptico, Juan es un evangelio teológicamente hablando de un nivel muy alto. Entonces requiere un poquito más de ya trabajo y de formación. Pero igual, también pueden leerlo y se pueden hacer lecciones, pero hay cositas pues que van ahí de la mano caminando juntas. Cuando uno es niño, le dan cosas de niño, cuando uno es ya adulto, le dan cosas de adulto. Eso lo dice el mismo San Pablo. Ah, pero yo no sé nada de la Biblia y yo no quiero. Otra de las recomendaciones que yo doy para una persona que está en 0, 0, 0 y no conoce nada de la Iglesia Católica, entonces puede leerse Hechos de los Apóstoles. Le va a ayudar bastante Hechos de los Apóstoles porque es el nacimiento de la Iglesia. Va a conocer qué hacía la Iglesia. Y de pronto, pues por ahí, un santo muy conocido que es San Agustín, él mismo lo indica. Comenzó a leer la Biblia y comenzó a leer el Antiguo Testamento y después fue a los Evangelios y le daba pereza y le dejaba la lectura a medio palo. Pero luego empezó a leer las cartas de San Pablo y quedó maravillado. Pero claro, San Agustín en ese momento tenía un nivel de cultural muy alto, una persona muy preparada, había pasado por varias universidades. Entonces, todo también va a depender de usted.
de qué tanto amor le pone esa lectura, qué tanto tiempo le dedica y qué apertura, qué sensibilidad al Espíritu Santo también usted trabaja. Gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a dar por terminado esta jornada. Esperamos encontrarnos nuevamente mañana a la misma hora, 7 de la noche. Preparemos nuestra Biblia. Mañana les voy a dar el texto desde el inicio para que lo obtengan, y vamos a trabajar con nuestras Biblias y vamos a hacer lección divina sobre todos estos 4 primeros pasos. Vamos a tratar de hacerla de manera un poquito sincrónica aquí con ustedes, y algunas consultas que le voy haciendo a nivel aquí en vivo a todos. Así que bueno, le agradecemos su sintonía a todos, y no borren este enlace. Es el enlace para todo el mes aquí en esta plataforma, y también el enlace de la hermana Romery, que ahí le dejé mi celular, mi número celular, para todo aquel que no lo tiene. Recuerden, en la sala de la hermana Romery solo entran 500 personas. Entonces, como no podemos entrar todos, por medio de las páginas oficiales de la animación bíblica, la página de YouTube de los hermanos que están de Maús, Panamá, entonces retransmitimos la señal del salón de la hermana Rosemary. Igual estas enseñanzas, esto que están ustedes aquí viendo e interactuando, está en nuestra página de animación bíblica de la pastoral en Facebook. Si no tiene Facebook, puede ir a buscar en YouTube, en el buscador, busca YouTube, busca el canal de animación bíblica, y también podrá verlo. Así que bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que Dios le bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, y nos encontramos en el día de mañana. Saludos. Feliz día por todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.